Buenas y bendecidos sean todos en las redes sociales. Les damos la cordialmente bienvenida a cada uno de ustedes. Este es su hermano y amigo Horacio Fernández con una nueva enseñanza de la palabra de Dios. Le damos la gracia por estar en sintonía. Le pedimos al Dios Todopoderoso que lo bendiga grandemente con mucha sabiduría, fortaleza, paz y mucho amor, que es lo que en verdad el mundo necesita en estos tiempos: amor y respeto hacia cada uno de vosotros. Unos a los otros necesitamos tener respeto y tener amor para de esa manera nosotros podamos vivir en armonía y tener un entendimiento mejor, porque el enemigo vino a destruir y a dividir y vino a quitar todo lo bueno e imponer los malos, que eso es lo que se está viendo en estos tiempos. Ahora mismo, como lo dice en Isaías 5, que a los buenos le dicen malos y a los malos le dicen buenos, a los dulces le dicen amargo y a los amargos le dicen dulce. O sea que está completamente cambiada toda yo diría, lo que Dios estableció. El enemigo lo ha querido destruir y cambiarlo a su manera. Y verdaderamente que este mundo, como está yendo en una dirección que directamente a la perdición. Y solamente si no recapacitamos, aquellos que sabemos la verdad y que podamos hablar la verdad, para que aquellos que están todavía durmiendo en el pecado y en la mentira puedan recapacitar y despertarse y venir a la verdad, serán destruidos, porque vendrá el juicio de Dios. Mis hermanos y amigos, escúchenme. Muchas personas dicen, eso yo lo estoy oyendo desde mucho tiempo, y en verdad sí, han pasado generaciones en generaciones y todavía no se ha cumplido por completo la palabra de Dios, pero va a llegar el momento que se va a cumplir, porque se ha venido cumpliendo la palabra de Dios. Y yo creo que estos son los últimos tiempos que estamos viviendo para que la venida por segunda vez de Jesucristo se haga realidad. Dicho esto, nosotros tenemos, los cristianos, que levantarnos con la autoridad que Dios nos ha dado, hablar la palabra con valentía, porque las almas se están perdiendo, porque no hay obreros que se paren a hablar la palabra. Y sí hay otros que salen a hablar la palabra, pero no, la palabra de una forma u otra no está ungida, porque no estamos viviendo o sometiéndonos a la voluntad de Dios, no estamos viviendo la palabra de Dios, y de esa forma Dios no nos puede usar si nosotros no nos sometemos a vivir la palabra de Dios, a ser reales cristianos, a ser reales creyentes, para que de esa manera la palabra tenga poder y tenga la autoridad que Dios ha dado a su palabra. Así que, mis hermanos, este es el tiempo que hemos sido llamados para que nosotros nos levantemos a llevar el mensaje de salvación. Y por medio de estas enseñanzas, yo creo que estoy poniendo un granito de arena. Dicho esto, voy a enseñar acerca de las religiones, que es la que han tenido completamente atada a la humanidad. Hay bastantes religiones en este mundo, pero una de las principales es el catolicismo y el judaísmo. Como les dije, hay muchas religiones. En la India hay más de miles de religiones solamente en la India, en la China y en diferentes países y naciones que han sido confundidos. Están creyendo en religiones falsas y doctrinas falsas de hombres, y se han venido a confundir en la idolatría, en la hechicería, en el espiritismo, en toda la basura que el enemigo quiere crearle al hombre que cree en su mente. Entonces nosotros que hemos estado implorando la verdad por medio de la palabra de Dios, y que hemos conocido que Dios es real, que Cristo es el Salvador del mundo, tenemos que enseñar esa palabra, tenemos que enseñar esa verdad y no quedarnos con ese tesoro que es el tesoro de la salvación. Dicho esto, voy a hablar acerca del judaísmo y el cristianismo. Muchas personas creen que el judaísmo y el cristianismo son iguales.
puesto que el judaísmo fue creado por los habitantes de Judá, que es una región de Israel, o sea, es una tribu de Israel, hablando de otra forma, y por medio de esa tribu fue que vino el judaísmo. El cristianismo fue creado también por un judío, que es Jesucristo. Entonces, por esa relación, muchas personas creen que el judaísmo y el cristianismo son iguales. No son iguales porque tienen diferentes principios. Y lo vamos a ver en este estudio de la diferencia que hay entre el cristianismo y el judaísmo, igualmente que el catolicismo y otras religiones. Que completamente, el cristianismo es completamente único. ¿Por qué? Porque el cristianismo no es una religión. Y las religiones son creadas por el hombre. Pero el cristianismo es creado por el mismo Jesucristo. Y lo vamos a aprender por medio de este estudio. Vamos a ir delante de la presencia del Dios Todopoderoso para que el Dios Todo Santo nos permita a que su Santo Espíritu nos dé el entendimiento para que nosotros podamos entender su palabra. Padre Santo, Padre bueno, te damos gracias, Señor, por esta oportunidad que tú nos permites por medio de las redes sociales, que nosotros nos podamos comunicar para aprender tu palabra, Señor. Yo te pido humildemente, Señor, que tú me uses como un instrumento en tus manos para que use mi boca, mi mente, mi espíritu y mi voz para explicar tu palabra, Señor, para explicar esta enseñanza que tú has puesto en mi corazón para que aquellos que no conozcan vengan a la verdad. En el nombre de Jesús te pedimos que tú permitas que tu Santo Espíritu nos dé el discernimiento y la sabiduría para entender tu enseñanza. En el nombre de Jesús, amén. Como le estaba diciendo, mis hermanos y amigos, el judaísmo es una de las religiones más fuertes porque es desde el principio que Israel fue creada. Vino ese grupo de judíos y formaron el judaísmo. Entonces, dicho esto, muchas personas llaman a los israelíes, que son en verdad hebreos israelíes, los que son de Israel. No todos son judíos, pero por medio de esa enseñanza falsas han venido llamándolo a todos judíos, pero en verdad los que son de Israel son israelíes o hebreos. Los que son de Judá son judíos, pero a pasar del tiempo las naciones y la gente lo ha llamado judíos a todos ellos. Entonces es completamente erróneo, porque judío, como le dije, proviene de aquellos habitantes que son de Judá, del territorio de Judá, y que también es una tribu. Acuérdense que en Israel hay 12 tribus y Judá es una de esas 12 tribus. De modo que entonces el judaísmo salió de esos habitantes y por eso le han puesto en estos tiempos, todavía en estos tiempos, le llaman a los israelíes judíos y se ha quedado con ese nombre. Bueno, aclarando ya este punto, voy a seguir con la enseñanza. Dice, el cristianismo fue creado por un judío llamado Jesucristo, lo cual se puede pensar que el cristianismo es igual que el judaísmo, porque los dos provienen de la misma raza hebrea judía. Judíos fueron llamados todos con el tiempo, pero en sí su verdadero nombre son, como le dije, israelíes o hebreos. Pero por lo que se vinieron de la parte del territorio de Judá, le empezaron a llamar judío.
y luego se proporcionó tanto que ahora, en estos tiempos, la mayoría de la gente le llaman judío a todos los que son de Israel, como le estaba explicando al principio. Dicho esto, el judaísmo no es igual que el cristianismo. Primeramente, el judaísmo es una religión terrenal, la cual trata de vivir la ley, la cual le dio Moisés a los israelíes. El cristianismo no es una religión, sino personas las cuales siguen o imitan las enseñanzas del Mesías de Dios Jesús. El Cristo significa Mesías, si algunos de ustedes no sabían eso. Por eso que el Mesías es el Cristo de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Cuáles son sus principios de la religión judaica? Número 1, ellos siguen la ley mosaica y se concentran en el ceremonialismo físico. Lo contrario al cristianismo, cual sus principios son celestiales y espirituales. Explico. El judaísmo envuelve en las cosas materiales y físicas. Les importa más las apariencias, las preparaciones de ceremonias en las sinagogas, en todo tipo de reverencia terrenal ellos se envuelven muy bien. Por no tener el conocimiento espiritual y por tener esa actitud, perdieron la visión de reconocer al Mesías de Dios Jesucristo cuando Él vino por primera vez. Porque por tener ese corazón, como dicen, ciego y completamente endurecido, el judaísmo no pudo recibir al Mesías cuando vino por primera vez. Porque ellos estaban tratando de vivir la ley, pero a su manera. Y de esa forma no pudieron darse cuenta cuando Jesucristo vino, cuando Dios le mandó a su Mesías para que ellos fueran restaurados del error que ellos tenían o tienen acerca de la ley. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, al venir Jesucristo la primera vez y los judíos no lo recibieron, su pueblo, ahí Él fue rechazado y entonces nació la iglesia de Cristo. Y de la iglesia de Cristo nació el cristianismo. Bendito sea el nombre del Señor. Dice en Juan 1, 12, 13. Aleluya, bendito eres Jesús. Juan 1, 12, 13 dice: más a todos los que le recibieron, bendito sea el nombre de Jesús. Deme un segundito, que se me ha ido la música. Santo eres, Señor. Vamos a continuar, perdón. Dice en Juan 1, 12, 13. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hecho hijo de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. En aquellos primeros tiempos del cristianismo, los paganos quisieron ridiculizar a los seguidores del Señor Jesús, llamándolos cristianos, pensando que iban a ser ridículos con ese nombre. Pero pasó a ser una etiqueta, los cuales llevan con orgullo el nombre cristiano, que hasta el día de hoy se respeta. Entonces podemos decir que el cristianismo nació por las personas que seguían a Cristo Jesús en su creencia. Como lo dice en Hechos 11:26, dice: y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristiano por primera vez en Antioquía. Entonces, en un cristianismo también se puede llamar a la persona que le pertenece a Cristo, porque Él pagó con sangre por su salvación. Los cristianos se comprometen con Cristo a vivir la vida para servir a Él, con la idea de imitar cada vez como Él es.
confían en Él para que los guíe y le guíe en sus decisiones, en sus acciones y actitudes. También para poder tener la comunión con nuestro Dios Padre Celestial por medio de Jesucristo. Entonces podemos ver, como dice en Juan 1:17, que dice, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Por eso es que el cristianismo no es una religión, sino la verdad y la gracia de Dios, porque proviene del cielo y todo lo que viene del cielo es espiritual. Lo principal del cristianismo es vivir para Cristo. Es un nuevo estilo de vida aquí en esta tierra llena de pecado y maldad. El cristiano busca tener una comunión diariamente con su Dios Señor y Salvador Jesús por medio del Espíritu Santo para conocer y tener conocimiento de cómo vivir una vida llena de paz, de amor y en santidad. El cristianismo también busca la sabiduría de Dios por medio de su palabra, la Biblia. Y también damos un testimonio de la relación que nosotros llevamos entre Dios Padre y nosotros mismos por medio de su Hijo Jesucristo, que es una relación buena y agradable. El judaísmo está siempre tratando de vivir la ley, pero nunca pueden vivirla al pie de la letra, puesto que ellos viven en la carne y no en el espíritu. Y debido a esa debilidad, no pueden cumplir perfectamente los mandatos de la ley. Y por esa misma razón fue que Dios tuvo que tomar un plan de salvación y vino la gracia. La gracia vino por el sacrificio que hizo su Hijo unigénito en la cruz del Calvario para la salvación de la humanidad. Porque Dios sabía que por medio de la ley solamente el ser humano no iba a poder tener la salvación de su alma. Porque mientras estamos viviendo en este cuerpo pecaminoso, se nos hace muy difícil poder cumplir la ley al pie de la letra. Entonces, por esa razón, Jesucristo, al morir en la cruz, hizo un nuevo pacto, y fue el pacto de la gracia. Entonces, por esa gracia es que ahora nosotros tenemos la oportunidad de volver nuevamente a pertenecer a la familia de Dios. Pero nuevamente el judaísmo rechaza la oportunidad de salvación por medio de Cristo Jesús, el Mesías de Dios, por estar creyendo que la salvación proviene completamente por la ley y no por el sacrificio y la gracia de Dios en Cristo Jesús. O sea que por ese entendimiento y esa creencia que tienen el judaísmo, todavía ellos no pueden aceptar que Cristo fue el Mesías que Dios le mandó a ellos. Todavía ellos están esperando un Mesías, pero no va a venir ese Mesías porque ya Él vino. Ahora Cristo va a venir a recogerlo a ellos, aquellos que tengan que pasar las consecuencias de su pecado por no querer entender y recibir a Cristo como su Señor y Salvador. El judaísmo se ha quedado estancado con rudimentos y ceremonias, las cuales no le agradan a Dios, debido a que la ley por sí misma no podía quitar el pecado del mundo, porque tenía que haber expiación de sangre. Y la única sangre que agradó a Dios fue la sangre derramada por su Hijo Jesucristo en la cruz del Calvario. Fue una vez para siempre la ofrenda que hizo Jesús para borrar completamente el pecado del mundo. No como hacían los israelitas, que tenían que sacrificar años tras años sacrificio de machos cabríos, de bueyes, ovejas y demás animales, y ni así podían borrar los pecados del pueblo, porque esa sangre no le agradaba a Dios, porque esa sangre no era completamente diferente a la sangre bendita de su Hijo Jesucristo, que lo hizo por
una vez para siempre ese sacrificio. El único sacrificio que pudo fue con la sangre bendita de su Hijo Jesucristo. Ese fue el único que pudo romper el rasgo que había entre el hombre y Dios. Fue Jesucristo el único, el Hijo de Dios. Mis hermanos y amigos, por eso le digo que Cristo es la única esperanza que tiene el ser humano para recibir salvación, es Cristo Jesús. No es ninguna religión, no es ninguna virgen, no es ningún santo, no es ninguna otra cosa que el Hijo de Dios, Jesucristo. Nos lo está diciendo claramente la palabra de Dios. Nos lo dice el Nuevo Testamento entero. Es más, yo diría la Biblia entera habla que Cristo es el Mesías, que es el camino, la verdad y la vida, para que nosotros podamos venir nuevamente al Padre. La Biblia completamente, si nos ponemos a escudriñarla, nos damos cuenta que está hablando de ese Salvador Jesucristo, el Salvador del mundo. El judaísmo está tan confundido como muchas otras religiones que están viviendo de la falsa doctrina del legalismo, la idolatría y rudimentos hechos por hombres necios, los cuales no tienen ningún conocimiento de la verdad, la cual es la palabra sagrada de Dios, la Biblia. La misma palabra da testimonio de la salvación que viene de Cristo Jesús. Vamos a leer Hebreos 1 y voy a leer versículo 1 al 3. Dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres de los profetas, en estos postreros días no ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Escuchen qué poderosas palabras son estas. Qué poderosa promesa tenemos en Cristo Jesús, mis hermanos y amigos que me escuchen. Y cómo claramente nos deja ver que fue por medio del Hijo que fue creada la creación. Y también que por medio de él vino la restauración de nuevo a la humanidad. Entonces, ¿cómo puede ser que estando escritas estas verdades en la misma palabra de Dios, todavía hay grupos de personas que se niegan a reconocer esas escrituras, estas sagradas escrituras? En estos postreros días todavía no han podido ver la realidad de la verdad, que no es ninguna religión, mis hermanos y amigos, que puede salvar al hombre, sino únicamente la sangre de Cristo fue que quitó el pecado del mundo. Juan 14:6 lo dice muy claramente, mis hermanos. Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Bendito. Todavía en estos días el judaísmo no quiere reconocer que Jesucristo es el Mesías que Dios le envió para salvación de ellos. Jesucristo fue hecho sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec, para representar el pueblo judío o hebreos, y también para todos los gentiles, o sea, para todo el resto de la humanidad. ¿Qué dice en Hebreos 7, 21, 25? Dice: porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes. Eso aquí está hablando de los sacerdotes israelíes. Pero este, que es Jesucristo, con el juramento del que le dijo, juró el Señor y no se arrepentirá: tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Por tanto, Jesús, hecho fiador de un mejor pacto, escuche bien, de un mejor pacto. El pacto que hizo Jesucristo fue mejor que todos los pactos
que Dios había hecho con el hombre. Entonces, con este nuevo pacto, el judío tiene que renovarse, tiene que dejar el rudimento de las viejas costumbres y venir a someterse a ese nuevo pacto, para que de esa manera pueda conocer a su Salvador Jesucristo, a su Mesías. Pero por falta de conocimiento y por durarez y por duros corazones que tienen, por estar llevando religiones y por estar llevando el legalismo, no se quieren someter a la verdad de la palabra de Dios. Dice Jesús, hecho fiador de un mejor pacto, y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Escuchen bien, Jesucristo está intercediendo diariamente por cada uno de vosotros, porque Él es el sacerdote perpetuo de cada uno de los seres humanos. Nuevamente la palabra nos enseña que Jesucristo es el mediador de un nuevo pacto. Hebreos 8, 6, 10 dice, pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar el segundo. Porque reprendiéndolos, dice, he aquí, vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con su padre el día que lo tomé de la mano para sacarlo de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto, y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel. Entonces claramente por medio de esta palabra podemos ver que todavía Dios está obrando a favor del pueblo de Judá y de Israel. A pesar de que ellos no cumplieron con el pacto que hizo Dios con sus padres. Pero Dios, con su infinito amor y misericordia, quiere establecer un nuevo pacto con ellos, para que no se pierdan por la condenación del pecado. Aunque muchos en estos postreros días están durmiendo y no quieren despertarse, y debido a ese comportamiento tendrán que pasar por el tiempo de la gran tribulación, mis hermanos. Puesto que dice, después de aquellos días, aquí está hablando después de la gran tribulación que tendrá que pasar. Bendito sea el nombre del Señor, los israelitas que queden. ¿Por qué? Por la consecuencia de no someterse a la gracia de Dios y por no aceptar a Jesucristo como su Mesías. Bendito sea el nombre del Señor. Por no honrar el sacrificio de la cruz, ellos tendrán que sufrir la consecuencia del tremendo sufrimiento que va a haber sobre la tierra en aquellos días. Porque dice, después que haya pasado la gran tribulación, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos. No lo dice así, yo lo estoy diciendo de esa manera para que usted tenga un mejor entendimiento. Porque dice, después de aquellos días. ¿Cuáles días? Los días de la gran tribulación, cuando sea destruido el enemigo por completamente y toda la religión sea destruida. Entonces aquellos judíos, Dios va a hacer un pacto nuevo con ellos. Y dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré. Y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Claramente Dios lo está diciendo, que eso va a suceder después de la gran tribulación, después que la iglesia de Cristo sea levantada. Aquí también podemos decir que Dios no abandonará a Israel, porque muchos cristianos creen que Dios ha abandonado a Israel. No, al contrario, Dios todavía sigue
bregando con Israel, porque Dios es un Dios de promesa. Dios no es hijo de hombre para mentir, ni hombre para arrepentirse. Una vez Él le prometió a Abraham que iba a hacer naciones de él. Bendito sea el nombre del Señor, que lo podemos leer muy claramente aquí. Lo voy a leer aquí, dice bendito sea el nombre, en Génesis 12:13. En Génesis 12:1-3 dice: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y será bendición. Bendeciré a los que te bendijeres, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti toda la familia de la tierra. O sea que esa promesa que Dios le prometió a los israelíes en aquel tiempo, Él la va a cumplir. Y va a ser después de la gran tribulación, porque por esa razón nació la iglesia de Jesucristo, para que de esa manera todos nosotros pudiéramos ser inyectados en la vida verdadera que es Cristo Jesús. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, mis amados hermanos, hemos conocido dos términos de lo que significa judaísmo y cristianismo, los cuales suenan semejantes, porque los dos creen en Dios, pero en diferente manera. Y de esa manera, por eso no son iguales. Entonces aprendimos por medio de este estudio que el judaísmo es una religión terrenal, igual como otras muchas que crearon los hombres. Pero el cristianismo no es una religión, sino es un estilo de vida en Cristo Jesús, y proviene del cielo, y por eso es celestial y espiritual. Bendito sea el nombre del Señor. El cristianismo es un grupo de personas apartadas por Dios para vivir e imitar las enseñanzas de su Hijo Jesucristo. El cristianismo es celestial y espiritual porque vivimos escudriñando las Escrituras, buscando más conocimiento de cómo conocer mejor y tener una comunión genuina con nuestro Dios, Padre y Señor Salvador Jesucristo. Por medio de su Santo Espíritu podemos tener una relación nuevamente unidos como un solo cuerpo, la iglesia de Cristo. Todos nosotros los cristianos somos el cuerpo de Cristo, y Cristo es la cabeza. Mis hermanos, ser cristiano es un privilegio, porque somos de Cristo, el Cordero inmolado de Dios. Le pertenecemos a Él porque fuimos adquiridos con precio de sangre bendita, y por eso somos bendecidos en el Dios Padre de nuestro Señor Salvador Jesucristo. Lo dice muy claramente en Efesios 1:3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Para concluir, hemos visto que la palabra claramente nos ha enseñado el significado del judaísmo y del cristianismo. Así que esperando que en este estudio les sea de mucho conocimiento y de sabiduría divina de Dios para su edificación de su vida espiritual, y para que podamos conocer mejor a nuestro Señor Jesucristo. Mis hermanos, yo espero que podamos seguir aprendiendo por medio de estos estudios, y espero que este estudio sea de mucha bendición para cada uno de ustedes y edificación de su vida. Dios le continúe bendiciendo grandemente. Este es su hermano y amigo Horacio Fernández. Será hasta la próxima. Muchas bendiciones.